Las plantas medicinales, Buenos bienvenido. días, Julia. Qué mejor que esas plantas que siempre nos brindan esas propiedades, tenerlas en nuestro jardín y poder cultivarlas. Hay que tenerlas siempre. Hay que tenerlas siempre, Julia. Hay que decir que muchas de las plantas pertenecen, hemos hablado otras veces de plantas aromáticas, plantas para condimentar. Hoy nos vamos a centrar un poco en las plantas medicinales. Las que hay que tener siempre en el jardín, tengamos la patología que tengamos, porque siempre vienen bien. Y si viene la vecina, pues ahí siempre queda bien también haciéndole un regalito. Así es. Hay que decir, Julia, que hay algunas que las podemos ver agrupadas en los tres grupos, ¿vale? Porque son aromáticas, a la vez valen para condimentar, pero tienen esas propiedades medicinales. Vamos a hablar de sus cuidados, de cómo plantarlas, de cómo mantenerles, de cuáles son las plagas que les afectan y sobre todo de cuáles son sus usos. Has traído una jardinera. Hemos traído una jardinera, Julia, para plantar unas plantitas de plantas medicinales y tenerlas al lado de nuestra ventana en nuestra casa para utilizarlas si fuera conveniente. Muy bien, pues cuéntame. Entonces, mira, ¿qué si te plantas parece, son las que hay que tener siempre en si el te jardín parece, medicinal? Julia, vamos a empezar diciendo que las plantas medicinales... ¿Y los tomates no te los has dejado? Los tomates los tengo ahí. Ahora los traemos, que van a ver ustedes qué tomates se crían en la Sierra de Albacete. Hay que decir, Julia, que las plantas medicinales son aquellas que empleamos para curar alguna afección, ¿vale? Entonces, por sus múltiples propiedades, las podemos encontrar o bien en cremas, en cápsulas, etcétera, ¿vale? Las plantas medicinales, Julia, desde la prehistoria se utilizaban. Exacto. Hay que decir que un alto porcentaje de todos los medicamentos están compuestos por estas plantas medicinales. Entonces, hoy, si te parece, vamos a empezar un poco con la artemisa. Me gusta. ¿Vale? La artemisa. Esta es la artemisa. La artemisa es la que más propiedades tiene de todas, Julia. O sea, esta hay que tenerla sí o sí en el jardín. Esta hay que tenerla siempre en el jardín. La artemisa, planta perenne, Julia, herbácea. Parece como perejil, ¿eh? Alcanza de 80 centímetros a 1 metro de altura. Es una planta muy resistente, aguanta muy bien en nuestro clima y luego la podemos utilizar para ¿Y para qué es buena la uso artemisa? medicinal. Pues la artemisa, Julia, es buena es antiinflamatoria, problemas de hipertensión y todo etcétera, eso. claro. O sea, para todas las personas que tengan úlceras varicosas como las que hablaba hoy nuestro acupuntor, artemisa. ¿Y cómo la consumimos? Todas estas plantitas, pues Julia, luego explicaremos cómo conservar estas plantitas a la hora de cortar o bien hojas y flores o bien raíces y semillas. Hablaremos de cómo tenemos que secarlas y meterlas en unos frasquitos para luego conservarlas y que nos den todas esas propiedades que nos brindan. Recuerdo el teléfono 925 28 67 91, el WhatsApp 660 37 39 30 para consultar cualquier duda que tengan de jardinería a nuestro experto en botánica. Pero ahora vamos a enseñarles cómo tenemos que cultivar y tratar una planta medicinal. Vale, siempre que vamos a plantar una plantita, Julia, recordamos, hemos hecho un buen drenaje abajo con unas piedrecitas, ¿vale? El sustrato, por ejemplo, a utilizar para la artemisa es un sustrato, podemos utilizar un sustrato universal, siempre hay que tener en cuenta que sea un sustrato poroso para que nos retenga una humedad. No le gusta el encharcamiento, pero sí que le gusta una humedad constante, por lo tanto hemos elegido un sustrato que tenga una porosidad alta para que nos controle esa humedad, ¿vale? Entonces vamos a poner nuestra plantita en nuestra macetita y con la misma tierra lo que hacemos es tapamos ese cepellón para que no se vea. Muy bien. Y el primer riego de plantación, Julia, es muy importante, ¿vale? Cuando vamos a plantar una plantita, el primer riego que hacemos es muy importante para que no encuentre una sequedad en la raíz en el nuevo espacio donde va a estar, ¿vale? Entonces, hemos plantado artemisa. ¿Qué otra planta quieres que plantemos de las medicinales? ¿Cuál te gusta? Pues tenemos manzanilla, tenemos stevia, que es la planta del azúcar, tenemos hierbabuena, tenemos ajenjo, o sea, tenemos... Vamos a plantar stevia, que es muy buena para los diabéticos, para bajar los niveles stevia, pues mira, de azúcar en la sangre. stevia que tenemos es esta, ¿vale? Que lo que hacemos es quitamos la redecilla, que igual la podíamos dejar, Julia, la red, para que nos ayudara a los tallos. Bueno, pues me parece bien, porque si no luego se... A esos tallitos. Luego la ponemos, ¿vale? Igual, quitamos nuestro cepellón, siempre teniendo en cuenta, Julia, que... ¿Se pueden plantar juntas estas? Vale, buena pregunta, porque hay la stevia sí que necesita sustrato un pelín más ácido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer con la stevia es, en vez de ponerla en esta jardinera, la reemplazaríamos y la pondríamos en otra jardinera. ¿Por qué? Porque los terrenos que son calizos o calcáreos no crece muy bien, ¿vale? Entonces, vale. O sea, le gusta cuidado. acidificar un poco el suelo. ¿Qué sustrato podemos utilizar, Julia, que podemos encontrar en los centros de jardinería, en este caso en Decogarden? Pues cualquier sustrato que sea específico para plantas ácidas, como por ejemplo azalea, gardenias, hortensias, etcétera. O sea, esta también es recomendable tenerla, ¿eh? Ese tipo de sustrato, sí. Además,
se comporta bien en nuestro clima, excepto con el frío, Julia, que cuando llega el frío hay que resguardarla, pero bueno, la tenemos plantadita en nuestro jardín, en una macetita. Yo soy más recomendable, Julia, excepto la artemisa, que es una planta más resistente, lavanda, tomillo, etcétera, menta, las demás, si las tenemos en una macetita, las tenemos como más controladas. Y si las tenemos que meter, las tenemos que meter luego con el frío, nos las pasamos por una habitación, en un resguardadito que tengamos y las dejamos ahí. Fenomenal. Entonces, esta, si te parece, vamos a hacer otra lección porque la stevia la vamos a dejar para plantarla en tierra ácida. Vale. Elegimos otra plantita para completar nuestra jardinera. La menta, por ejemplo. ¿Sí que puede estar con la artemisa? La artemisa sí, sí. O sea, menta y artemisa sí menta que pueden y artemisa las podemos poner juntas. ¿La hierbabuena también? Hierbabuena. La menta, Julia, la hierbabuena hay que decir que es una menta, ¿vale? Es la menta suaveolem, ¿vale? Dentro de las mentas tenemos menta suaveolem. Sí, nada más moverla ya nos desprende un olorcito. Menta suaveolem, menta piperita, menta chocolate. A veces se seca la hierbabuena. La hierbabuena, Julia, muchas veces lo que nos ocurre, errores muy comunes que cometemos es, la ponemos muchas veces al sol y al sol la hierbabuena se nos quema mucho, ¿vale? Y muchas veces el exceso de agua lo que hace es pudrirnos un poco la raíz y por eso se nos muere. O sea, que cuidado con ponerla al sol, que la mayoría de la gente la tenemos puesta toda la solanera. Sí, lo suyo yo recomiendo, Julia, un sitio de semisombra, ¿vale? Que reciba alguna horita de sol, pero que a la vez la protejamos de todo el sol ese. Pues tenemos nuestra. Bueno, pues ahí tendríamos nuestra jardinera con nuestra hierbabuena y nuestra artemisa. Vamos a atender un poquito a nuestros espectadores, si te parece. Sí, claro. Ángel, Julia, nos llega un WhatsApp. Esta imagen que nos manda Rosa. Hola, ¿cómo elimino este pulgón que me fastidia los tomates? Gracias. Vale, hay que decir, Julia, que realmente no es un pulgón, ¿vale? Es una chinche verde, ¿vale? Y la chinche verde esa realmente no se nos aprecia mucho, no nos tenemos que preocupar mucho por el daño que nos hacen nuestros tomates, porque realmente no es una plaga a tener tan en cuenta. ¿Cómo la debemos de tratar? Lo debemos que estaba moviendo. Lo debemos de tratar con cipermetrina, deltametrin, etcétera. Hacer tratamientos de intervalo de 15 días y siempre recordar, Julia, que siempre viene bien hacer los tratamientos a última hora de la tarde. Es que sabe lo que para, que dice el director, ¿qué haces moviéndote? Es que me he ido, que me han visto ustedes andar por ahí detrás porque le he robado unos tomates a Ángel. Estos tomates nos los ha traído Ángel, nos han llegado desde la sierra de Albacete, desde la serranía de Alcalá, los manda nuestra amiga Rosa y son excelentes. Estos sí que no tienen pulgón, ¿verdad, Ángel? Te los he robado, por eso estaba yo ahí escondiéndome para que no me vieras, pero me has visto. Eso no tienen pulgón, además tienen buena pinta. ¿Cómo se cultiva un buen tomate para que no tenga pulgón? Un buen tomate, Julia, siguiendo primero las pautas, hacer unos buenos riegos, buenos abonados para que la planta esté fuerte y sobre todo tener en cuenta que siempre que apliquemos productos, sobre todo para el huerto, vamos a utilizar productos ecológicos. Porque luego ese tomatito que luego nos llevamos a la boca, mejor que saque un producto. Pues ahí tendrán tomates como los de Rosamari. Muchísimas gracias, Rosamari, por estos tomates. Gracias. Tenemos que hacer un mojetillo de estos buenos con un poquito de ajo picado de las pedroñeras que tiene que estar de muerte. Tania nos llama desde Albacete y resulta que ella dice, yo tengo unas migrañas horribles, ¿habría alguna planta para las migrañas? Para migrañas no conozco ninguna, no. La verdad que no conozco ninguna que sea específica para las migrañas. Bueno, pues habría que mirar e investigar un poco, pero seguro que existe alguna, Julia, que... Ya saben ustedes que se quita, por desgracia, con un tratamiento de medicamentos bastante fuerte. Bueno, otra imagen que nos llega, vamos a evaluarla. Fíjense, esta plantita, dice, me gustaría que me dijese algún remedio natural para esta planta. Gracias, nos dice nuestro amigo Cristian. Que la tiene el pobrecito regular. Ahí en esa plantita, Julia, lo que tenemos son oruguitas, ¿vale? Nos comen el tejido verde, se alimentan de ese tejido. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de tratar con un producto ecológico que es un bacillus, el Bacillus thuringiensis, ¿vale? Julia, es una bacteria que al esporular, al hacer las esporas, actúa sobre las orugas. Entonces, funciona muy bien y es ecológico. Ya lo trajimos hace 2 semanas, que no estaba Alfonso, por eso te lo perdiste. Funciona muy bien el insecticida ese. Mira, además, hacer tratamientos igual, de intervalo de 15 días y valorar, funciona muy bien. Filo nos llama desde Viso del Marqués y tiene una pilistra. ¿Cuándo le corta las hojas? La pilistra, Julia, si le vamos a hacer alguna poda o si la hoja está mal, se la debemos de quitar en cualquier momento. Julia, una hoja dañada en la planta hay que eliminarla. No pinta nada en la planta y lo único que hace es consumir de nuestra planta. Entonces la quitamos. Si vamos a hacerle una poda, algo más severo, que le queremos quitar muchas hojas, nos vamos a esperar un poquito a que remita un poco el calor. Y se lo hacemos en septiembre, a mediados de septiembre, pues le podemos hacer. Espera, que ya no queda nada. Septiembre está a la vuelta de la esquina. Sacramento lo llama desde Villanueva de Alcardete, en Toledo. Resulta que ya tiene una orquídea, ni una hoja le queda. ¿Qué hace?
Vale, pues la orquídea, Julia, para recuperarla, lo primero que tenemos que ver es ver la raíz, si está sana. ¿Cómo vemos si la raíz está sana? Pues las raíces, Julia, tienen que tener verde, porque recordamos que la orquídea necesita hacer la fotosíntesis por la raíz. Como hace fotosíntesis, tiene raíces verdes. Si vemos raíces muy dañadas, lo que hacemos es saneamos esas raíces, la pasamos a otra maceta con corteza de pino y abonarla para inducir un poco el crecimiento y la floración. A ver si recupera la pilistra. Seguro que sí. Vamos a ver otra foto. Vamos a ver qué nos manda nuestra amiga Mari Carmen. Me gustaría que me dijesen si esta planta es de temporada o también de invierno. Gracias. Vale, ahí, Julia, tenemos en una jardinera una calibrachoa. La calibrachoa hay que decir que es una planta de temporada que nos da muchas flores desde primavera hasta el mes de octubre y noviembre, pero cuando aparezcan los fríos esa planta va a desaparecer porque muere. Entonces, o bien la resguardamos o la utilizamos como temporada. O sea, que es más de temporada. Es de temporada. Pues que la Julia. disfrute, que todavía queda verano. Visitación. Nuestra amiga Visitación dice que cómo se cuida el incienso, que tiene ya incienso. Vale, pues el incienso, Julia, lo vamos a poner en un sitio a la sombrita. En este tiempo, Julia, lo podemos sacar a exterior. Es Sí. una planta que luego, es una planta de las cuales solemos hacer cambio, ¿vale? Nos la sacamos para afuera en primavera, verano, la ponemos a la sombrita y cuando viene el frío hay que metérsela para adentro porque se hiela. No hay que excederse con el agua de riego, porque si nos excedemos con el agua de riego, muchas veces nos han comentado de que aparecen unos tallos negros, empieza una necrosis y se nos muere. Entonces es una planta que nos soporta mejor el dejarla secar el sustrato de un riego hacia otro que excedernos con ese agua de riego. Ojo, el incienso sí que tiene complicaciones, ¿eh? José Antonio tiene unos ciruelos, que le estarán dando ciruelas ya, pero desde hace unos años se le caen las hojas, se le secan, ha probado varios métodos, pero al final no mejoran. Vale, ahí, Julia, lo que tenemos que averiguar es si tenemos algún síntoma o apreciamos algún síntoma que nos marque ahí un poco o ataque de un taladro o hongos, etcétera. Normalmente también le ataca los taladros, siempre recordamos, Julia, que cuando se ha atacado por un taladro, al estar el gusanito por dentro del tronco y hacer una galería descendente casi siempre hace un deterioro en la planta, con lo cual la planta no lo manifiesta tirándonos hoja, no haciendo bien la fructificación, etcétera. Tenemos que observar si eso fuese así, tratar con insecticida y hongos, que siempre recomendamos, Julia, los tratamientos de otoño-invierno, que ya dentro de poco nos tocan, de recordar a la gente de las buenas prácticas que hagamos en otoño-invierno, es el resultado que vamos a ver luego en la primavera. Exactamente, así es que hay que hacer buenas prácticas en otoño y en invierno, no lo olviden eso nunca. Otra foto que nos llega por WhatsApp, vamos a verla. Nos la manda Cristian. Hola, ¿me podría decir un remedio para esta planta? ¿Es de temporada? Gracias. Vale, estamos ahí con una cinia, Julia, igual, Cinia. es de temporada, una planta de sol, remedios, abonos ricos en potasa, Julia, para favorecer esas floraciones. Otra vecina que nos llama y nos dice: Longina tiene una hierba buena, nos llama de casa de Escalona. Era inmensa, pero se le está secando. Vale, La tiene sol y sombra, dice. Vale, volvemos a lo mismo, Julia. Siempre hay que recordar un poco, si la tenemos en sol y sombra, hay que valorar un poco el exceso ese de agua que hacemos muchas veces, ¿vale? Porque siempre recordamos que cuando una planta está en sombra o en semisombra, las funciones vitales de la planta la reduce. Es decir, siempre ponemos el ejemplo de cómo beberíamos más, 8 horas al sol o 8 horas a la sombra. Lógicamente beberíamos más al sol. Entonces hay que recordar que cuando una planta la ubicamos ahí entre sol y sombra, hay que reducir un poco el agua de riego, porque si no luego nos aparecen hongos de raíz, nos la cargamos y ya no tiene apaño. Y desaparece. ¿Algún detallico más que nos falte por contar de nuestras plantas medicinales? Pues para nada, cerrar, Julia, Ángel. simplemente recordar que cuando vayamos a hacer una recolección de esas plantas, las colgamos boca abajo, ponemos una bolsita de tela o de cartón de cartón para recoger esas semillas y siempre guardarlas, o sea, secarlas en un sitio que sea cálido y seco y meterlas que esté oscura y en frascos oscuros igual o de cerámica. Bueno, ahí las guardamos, pero a lo mejor en las farmacias tienen los frascos de cerámica, Claro, ¿no? pues por eso es. Esa Julia, es por la eso razón. Y siempre, Julia, si me permites un segundito, las semillas, por ejemplo, y las raíces nos van a durar como unos 3 añitos, ¿vale? Con esas propiedades, y las hojas y las flores, un añito. Pues muchísimas gracias, Gracias Ángel. a ti, Hasta el Julia. próximo miércoles.